Niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de la escuela dominical. Lamento de verdad a quienes lo están viendo el día que lo enviemos, no haberlo enviado el día domingo, fue un error mío, les pido disculpas, pero aquí estamos y aquí les vamos a dar con la siguiente clase, que si ustedes pueden ver en el título dice Pablo es apedreado en Listra. Antes de comenzar quiero que se imaginen con este título más o menos de qué va a ir esta historia. Podemos pensar de que alguien va a sufrir mucho, ¿cierto? En este caso Pablo. ¿A cuánto le ha llegado alguna vez un piedrazo? Ya sea chiquitito o ya sea grande, en cualquier parte del cuerpo. Si fue tirado con intención, probablemente les dolió mucho, porque a mí me ha llegado alguno de repente una vez cuando era chico en la cabeza, me han llegado en las piernas de repente y duele un montón, de verdad que duele un montón. Ahora imagínense ser apedreado, de verdad, literalmente que mucha gente se reúna a tirarte piedras. Bueno, de eso vamos a hablar. Y ustedes pensarán, ¿por qué será? ¿Por qué alguien que es un servidor de Dios, alguien que es hijo de Dios? Porque a esta altura, ustedes ya entienden que Pablo es un hijo de Dios, ¿cierto? Ya no es el antiguo Saulo. Ahora él es reconocido incluso por la iglesia en Jerusalén con ayuda de Bernabé. Es reconocido como un cristiano. Ya no es un perseguidor, ahora es un cristiano. ¿Y por qué a un cristiano le pasarían cosas malas? Bueno, de eso vamos a hablar también un poquito en la clase de hoy. Vamos a orar brevemente para que comencemos esta clase de la mejor manera posible. Amado Dios, te ruego por favor que abras el entendimiento de los niños y niñas que están viendo este video, que puedan tomar una lección de esta clase para sus vidas y que puedan también posteriormente aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, lo que ustedes ven aquí es un mapa del primer viaje. En general está al final de todas las Biblias. Si ustedes ven una Biblia de su papá o su mamá, al final va a estar un dibujito de estos. Es un viaje, es un mapa del primer viaje misionero de Pablo. En este mapa se ve por los lugares por los que pasó y en este caso por la ciudad, marcamos aquí en rojito la ciudad de Listra. Ya, esta que está aquí, la ciudad de Listra que estaba casi al final del viaje misionero de Pablo, del primer viaje. Y ahí fue donde ocurrieron los hechos que les voy a relatar el día de hoy, ¿ya? Entonces ustedes entenderán que como todo viaje misionero, Pablo y Bernabé, porque estaban yendo juntos, iban predicando por todos lados, ¿ya? Y entre medio de eso que predicaban, también en ocasiones hacían algunas señales de parte de Dios. Claramente no eran ellos, era Dios el que hacía señales milagrosas para que las demás personas pudieran creer en él, ¿ya? Y una de esas señales fue, en este caso, que había una persona que estaba coja y Pablo con Bernabé oraron por él y esa persona se sanó, ¿ya? Una persona que había nacido coja, ni siquiera fue alguien como que, no sé, vino un auto y la atropelló, o tal vez en esos tiempos, no sé, vino un burrito y un caballo y la atropelló, o un camello, no sé, y quedó cojito, no. En este caso una persona que desde nacimiento había tenido un problema en sus extremidades inferiores y no podía caminar. Pero Pablo lo sanó, o sea, en realidad Dios lo sanó y ocupó a Pablo y Bernabé como instrumento para sanarlo. Y esto era con el objetivo de darle gloria a Dios. Pero la gente que estaba ahí, que estaba acostumbrado a escuchar de muchos dioses y que no conocía al Dios, a Jesús, no conocía a nuestro Dios, que sabemos que es el único Dios que existe y está por sobre todo el universo, porque Él lo creó, ellos no lo conocían. De hecho, por eso estaba Pablo ahí con Bernabé, porque estaban contándole a todo el mundo acerca de este Dios, que también es Jesús. Pero la gente, como no lo conocía, pensó que eran sus dioses o que estos eran nuevos dioses que se habían encarnado o que se habían transformado en hombres, en personas, para venir a ayudarles o a hacer milagros o a sanarles. Entonces los quisieron adorar, les quisieron hacer sacrificios. Ustedes entienden lo que es un sacrificio, que es, en palabras simples, matar a un animalito para agradar a algún tipo de Dios o a algún Dios, ¿ya? En este caso ellos lo querían hacer para agradar a Bernabé y Pablo, que pensaban que eran dioses, porque una persona que había sido coja de nacimiento comenzó a caminar y saltaba de alegría. Entonces ellos pensaban que eran dioses. Pero Pablo y Bernabé dijeron, no, eso no es así, por favor, no es así, no lo hagan, y ellos lo seguían haciendo. Pablo y Bernabé estaban desesperados, se rasgaron sus vestiduras, dice la Biblia, y les gritaban, no nos adoren, les venimos a presentar al Dios que tienen que adorar, que es el Dios que hizo este milagro, al Dios que resucitó de entre los muertos, a Jesús. ¿Ya? Y eso era el mensaje de Pablo y Bernabé, pero la gente no les quería escuchar.
Bueno, después de tanto insistirle, la gente dejó de adorarlos, pero vino un grupo malicioso ahí, que no le caía muy bien Pablo y Bernabé, ni tampoco el mensaje de Cristo, el Evangelio, a empezar a meter cizaña, a poner malas ideas en las personas que estaban ahí, y le empezaron a decir que eran unos farsantes, unos mentirosos, que había que apedrearlos, que había que matarlos. Y en ese contexto tomaron un montón de piedras, los persiguieron, y Bernabé logró echarse un poquito para el lado, pero lo agarraron con Pablo y apedrearon a Pablo. Lo apedrearon, dice la Biblia, hasta que lo vieron como muerto. Estaba tan mal, tan mal, que pensaban que se había muerto, que lo habían matado. O sea, dijeron, bien, hicimos nuestra pega, lo matamos. Y lo arrastraron para afuera de la ciudad, porque no iban a dejar un cadáver en sus casas. Pues entonces lo arrastraron para afuera de la ciudad. La gente muy mala quiso matar a Pablo por el mensaje que le estaba dando. Pablo no murió, ya ustedes entenderán que faltan muchas historias para que Pablo muera en las historias de la Biblia. Pablo no murió en esta ocasión, él lo encontraron como muerto, ¿cierto? Vienen después sus amigos, algunas personas de la iglesia, lo rescataron, le curaron su herida y después lo hicieron irse, para que no le hicieran nada más, arrancaron un poquito ahí. Pablo arrancó un montón de veces de ciudades porque los querían matar, pero en esta ocasión arrancaron de Listra junto con Bernabé, para que no le siguieran haciendo daño. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué a las personas buenas, o por qué a Pablo en este caso, que estaba haciendo algo bueno, le pasó algo malo? ¿Ya? Y yo les puedo dar otro punto de vista respecto a esta pregunta que a ustedes les podría surgir. Que si bien a Pablo le pasó algo malo, a Pablo lo maltrataron, Pablo siguió vivo. ¿Y por qué siguió vivo? Si lo encontraron como muerto, o se veía como muerto, porque Dios lo permitió. Porque Dios le salvó de no morir. Y algunos podrían decir, esto es como ver el vaso medio lleno, tratar de buscar el lado positivo de las cosas. Y sí, puede ser, pero lo cierto es que Dios tiene un propósito para sus vidas, Dios tiene un propósito para mi vida, y si algo va a interrumpir en ese propósito, Él no lo va a permitir. Entonces, si algo malo me pasa a mí, hay dos opciones: o Dios lo permitió, o es una consecuencia de algo malo que yo hice. Y si Dios lo permitió, entonces Dios va a ayudarme también a salir adelante después de eso. En este caso, con Pablo, por ejemplo, a no morir y después claramente sanarse, y seguir predicando. Y él viajó por muchos lugares, de hecho hizo 2 viajes misioneros más, y un cuarto por ahí que fue un viaje a Roma, que también pasó por muchos lugares y dio testimonio de Dios, de Jesús. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen algún familiar que tiene COVID, por ejemplo, o alguna otra enfermedad, y ustedes se preguntan por qué a mi abuelito, si él es cristiano, siempre ora y lee la Biblia, le pasó algo malo, entonces ustedes tienen que recordar esta clase y recordar que Dios permite que ese tipo de cosas pasen para que también vengan cosas buenas a nuestra vida, ya sea para unirnos como familia, para acercarnos más a Él, o a lo mejor para hacer un milagro de sanidad y después poder contarle a todo el mundo que Dios sanó a un familiar. Son muchas las cosas que Dios puede hacer por medio de algo malo que creamos que nos pasó. Es como la historia de Job, un super mega hiper pequeño paréntesis. Job lo tenía todo, muchas cosas, lo perdió todo, incluso más, perdió hasta su salud y su esposa, pero él nunca falló a Dios, y después Dios le devolvió todo lo que tenía y aún más. Eso mismo pasó en este caso. Entonces, en relación a esto, y para terminar, este versículo cortito que se encuentra en el Salmos 23:4, que dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? No importa lo malo que nos pueda pasar, no importa las cosas que se presenten en nuestro día a día, alguna mala noticia, todas las cosas que nos pasan, Dios puede guiarlas, enfocarlas, encauzarlas para que sea algo bueno para nosotros. ¿Ya? Así que no teman, no tengan miedo, no se desesperen, confíen en el Señor, tengan fe, porque Él puede sacar algo bueno de eso. Amén. Y nunca dejen de predicar de Dios, nunca dejen de contarle a sus amigos, a la gente que les rodea, acerca de lo que Dios es y lo que Dios hace, aunque esas mismas personas después les digan o les hagan cosas malas. ¿Ya? Cuando nos veamos en la iglesia, a lo mejor les cuento algunas historias que me pasaron a mí en el colegio relacionadas con lo mismo. ¿Ya? O en la universidad también, de hecho me pasó un par de historias, así que si alguno quiere saber, me acuerda un día que estemos en la iglesia, en las clases presenciales que ya se vienen, y ahí lo podemos desarrollar un poco más. Que el Señor le bendiga,
Los quiero mucho y nos veremos pronto. Chao.